Y estamos listos para nuestro capítulo número 9, que se titula La oración de Daniel. Voy a pedirle a Dori si nos puede guiar en oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado Señor sea tu nombre. Padre amado, te queremos pedir que tú estés en estos momentos con nosotros, que tú inspires con el Espíritu Santo a la hermana Shami para que nos dé su mensaje, su palabra, Señor, y nos bendiga, Señor. Antes que nada queremos pedirle perdón por todos nuestros pecados, Señor, y que tus palabras que hoy vamos a escuchar lleguen hasta lo más profundo de nuestra alma, Señor, y podamos comprender, Señor, tu mensaje, el mensaje que hoy quieres dar. Acompáñanos, Señor, acompaña a este grupo, bendícelo, Señor, denos su paz y quédese con nosotros durante este santo sábado en gozo, Señor. Se lo pedimos en nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. 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 Un buen saludo a todos. Hemos tenido una semana de labores y ahora entramos en el descanso del Señor. Vamos con el capítulo 9 del libro de Daniel, que se titula La oración de Daniel. Saben, antes de entrar, como el libro de Daniel realmente es el mismo tema a través de todos los capítulos, nada más que nos va dando más y más y más detalles para que podamos ir entendiendo. En el capítulo pasado, pues encontramos nosotros que se hablaba de las 2300 tardes y mañanas. Y ahora vamos a tocar en este capítulo que está dividido básicamente en dos secciones. La oración de Daniel al principio y luego la profecía de las 70 semanas que se encuentra contenida en esta profecía que es la más grande de toda la Biblia, que es de 2300 tardes y mañanas. Así que vamos a ver, ¿verdad?, que la visión de las tardes y la mañana a la que se ha referido es verdadera, dice Daniel 8:26, cuando terminamos diciendo eso, ¿verdad? Pero es para muchos días. ¿Por qué? Porque pues abarcaba mucho tiempo. Así que la reacción de Daniel frente a la visión era la siguiente, porque si nosotros lo leemos en Daniel capítulo 8:27, que fue al final de la lección, decía, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado, dice, a causa de la visión y no la entendía. Bueno, en primer lugar no la entendía porque el mismo ángel le había dicho que era para el tiempo del fin, ¿verdad? Así que realmente la profecía pasada, lo que Daniel no entendía, no era realmente el asunto de las bestias, porque el mismo ángel se lo reveló. El mismo ángel le dijo que era Medo-Persia y que era Grecia. Así que todo eso lo entendía Daniel. Pero lo que no entendía era el asunto de la profecía de los 2300 tardes y mañana y la otra sección que vamos a estudiar ahora. Así que vamos ahora precisamente a entrar a los detalles de lo que Daniel no entendía. En Daniel capítulo 9, como dije, este capítulo se divide en dos partes. La primera, pues, es la oración de Daniel, y la segunda, que va a ser esa profecía de tiempo tan impresionante que nos va a decir, mejor dicho, que Dios ya había dicho cuándo era que Jesús iba a aparecer en esta tierra. Por eso es que es bien interesante estudiar esto, porque si nosotros estudiáramos las escrituras, tendríamos un conocimiento increíble. En la segunda parte, como decía, esa profecía daba hasta la fecha, podríamos decir así, cuando Jesús iba a aparecer, ¿verdad? Cuando iba a aparecer el Mesías. Así que es una profecía muy interesante. Y habla de los 70 años, esa profecía. En el año primero, dice en el versículo 1 de Daniel, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual me fue puesto por rey
dice, sobre los caldeos, y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿De qué está hablando Daniel aquí? Bueno, resulta que en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo, déjenme buscarlo acá, en el capítulo 25, versículos 27 al 29, encontramos que Jeremías les había dicho que ellos iban a ir esclavos a Babilonia, pero que después de 70 años el Señor los iba a visitar otra vez y que iban a regresar. Así que Daniel está estudiando, fíjense ustedes, pónganse ustedes en el lugar de Daniel. Daniel tiene aproximadamente unos 17 años cuando sale cuando es llevado esclavo. Llega a Babilonia y él va contando los años, desde ese año que él salió, está contando, y él ve que se están por cumplir los 70 años que había dicho Jehová a través del profeta Jeremías, porque dice, habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba desolado Jerusalén. Lo habían dejado en ruinas, lo habían dejado abandonado. Era, podríamos decir así, lo que antes había sido la nación increíble del pueblo de Dios, ahora pues era el hazmerreír de todos los demás, porque ellos estaban esclavos y el santuario estaba destruido y todo estaba descuidado, así que la que antes había sido la ciudad de Dios, ahora era un oprobio, ¿verdad? Así que entonces él está estudiando las profecías, y yo creo que esa es una lección muy grande para nosotros. Si nosotros estudiáramos más las profecías, entenderíamos mejor los tiempos que vivimos, nos prepararíamos mejor y no nos tomaría por sorpresa que, por ejemplo, en la época que Jesús nació, estaba escrito en esta profecía que vamos a estudiar ahora, y sin embargo, cuando llegó el tiempo del nacimiento de Jesús, nadie lo estaba esperando. Los únicos estudiosos, podríamos decir así, de la Biblia eran los pastorcitos en el campo. Por eso a ellos se les aparecieron los ángeles y les dijeron, vayan, allá nació el Mesías, allá en Belén, ¿verdad? Y cuando los sabios de Oriente vinieron buscando al rey, fueron donde Herodes, y Herodes tampoco sabía que Jesús iba a nacer y que ese era el tiempo, ni tampoco sabía ni a dónde iban a nacer, así que tuvo que mandar a los sacerdotes a llamar. Y cuando ellos llegaron, le preguntaron, el rey preguntó a ellos dónde había de nacer el Mesías, y ellos dijeron, bueno, pues hay una profecía por ahí que dice que en Miqueas que va a nacer en Belén, ¿verdad? Y nosotros conocemos la historia como Herodes, queriendo matar a Jesús, mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Y hay mucho que decir de eso, pero ese no es el título, no es el tema de nuestro estudio hoy, pero vamos a tocar algunos puntitos. Así que, aparte de ser profeta, Daniel mismo era un gran estudiante de las Sagradas Escrituras, y nosotros debemos ser estudiantes de la palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, amigos, porque es la manera como nosotros vamos, dice Pedro que la profecía es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿verdad? Hasta, dice, que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hasta la venida de Jesús, nosotros debemos de depender de las profecías para que no nos engañen y para que no nos desviemos. Así que Daniel era profeta, pero él estaba estudiando al otro profeta, ¿verdad? Que había sido inspirado, como en este caso, el caso de Jeremías. Así que Daniel recuerda los pasajes relacionados con el tiempo profético de esos 70 años, ¿verdad? Que Jeremías había escrito como 100 años antes. Fíjense. Así que qué interesante. En ese momento Daniel ya tenía aproximadamente, yo creo, unos 90 años, porque si se habían cumplido 70 años de cautiverio y Daniel había salido como de 17, 18 años, pues estaba casi de 90 años, ya era un ancianito, ¿verdad? Pero su edad avanzada no lo detenía para estudiar atentamente las profecías bíblicas de tiempo y tratar
de entenderlas, que es lo que nosotros también debiéramos hacer, tratar de entender las profecías, ¿verdad? Estudiarla, y por eso estamos haciendo este curso. Daniel mismo había sido testigo del comienzo y del final de esta profecía. Cuando él salió, comenzó la profecía, comenzó el reloj a marcar la hora. Y ahora él está ya ancianito terminando la profecía. Así que pues él mismo había sido uno de esos jóvenes que había salido en cautiverio desde Jerusalén hasta Babilonia, ¿verdad? Con el rey Nabucodonosor, cuando él invadió. Así que es fascinante estudiar esto. Así que ahora Daniel recuerda la promesa de Dios mediante la profecía, diciendo que al cabo de los 70 años, Dios hará caer a Babilonia y hacer volver a su pueblo. Y es exactamente lo que sucedió, porque ustedes saben que ya estudiamos cómo cayó Babilonia. En el versículo 2 dice, cuando sean cumplidos los 70 años, decía Jeremías, la profecía de Jeremías, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Vean ustedes, el Señor ya les había dicho hasta cuánto tiempo iban a estar esclavos y qué es lo que iba a suceder después de eso y cómo habían de regresar. Y saben, la palabra de Dios se cumplió exactamente como Dios lo dijo. En Dios se puede confiar en la palabra de Dios y no nos dejemos engañar. A veces nosotros creemos más a los hombres que a Dios. Estudie la Biblia, crea lo que está allí, acéptelo, porque Dios no se equivoca y la palabra de Dios permanece para siempre. Así que vamos del 3 al 19, vamos a encontrar la historia de la oración, mejor dicho, las palabras acerca de la oración, y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Daniel era un hombre de oración, ya lo estudiamos nosotros, ¿verdad? De que 3 veces, dice, abría su ventana y oraba, ¿verdad? Hasta eso lo metió en problemas en algún tiempo, ¿verdad? Como lo vimos en el capítulo 6. Pero esta oración que Daniel está haciendo es muy especial. Se trata quizás de una de las oraciones más profundas de toda la Biblia. En primer lugar, porque nos enseña cómo orar, abriendo nuestro corazón a Dios con humildad y sinceridad. ¿Saben? A Dios no le impresionamos con rezos. El rezo es repetir algo, darle que darle la misma oración, ni otra vez. Eso no le impresiona a Dios. Dios quiere que nosotros le hablemos a Él como un amigo, que le contemos nuestras cosas. Es más, imagínense que un día yo venga cansada de mi trabajo y no tengo ni ganas de orar ni de nada. Y le digo a Dios, ay, perdóname, Señor, pero yo ahora no tengo tiempo, ni quiero orar, ni me siento con ganas de orar y no me siento bien. Ya estoy orando, porque ya le estoy platicando a Dios lo que hay en mi corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos sinceros, ¿verdad? Y esta oración sigue diciendo, oré a Jehová mi Dios, hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ven ustedes, ahí tenemos un elemento de la oración, la confesión. No podemos orar a Dios si primero no confesamos nuestras fallas. No puedo haberme peleado yo en el trabajo con alguien y venir a orar, gracias Dios. No, yo tengo que confesar mis culpas primero, abrir mi corazón a Dios para que Él vea lo que hay allí y me ayude, ¿verdad? Y luego la oración también debe dirigirse a Dios el Padre y también destacar las cualidades de Dios.
Y aquí Daniel dice, eres un Dios grande, eres Señor, eres digno de ser temido. No, de repente nosotros comenzamos a orar, Padre, fíjate que no tengo para pagar la renta. No. Primero se dirige usted a Dios, habla de Él, quién es Él, porque primero usted tiene que destacar a Dios y después usted ponerse al lado de Dios para verse qué tan insignificante es usted comparado con el Dios grande al quien usted se está dirigiendo. Seguimos adelante. En el versículo 5 dice, hemos pecado. Y eso es algo que siempre debiéramos de confesar a Dios. Todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay ni siquiera un justo. Y no solamente todos hemos pecado, sino que dice, hemos cometido iniquidad. Iniquidad es maldad. Hemos hecho impíamente. Hemos hecho cosas malas. Hemos sido rebeldes. Hemos sido testarudos. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y fíjese, Daniel, que en la Biblia no se registra un pecado de Daniel, pero sin embargo él está confesando, él se considera un pecador, ¿verdad? Y él está confesando delante de Dios. Y luego dice, versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes o a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Dígame si eso no es real hoy en día. ¿Quiénes obedecen a Dios? Son contaditos, son poquititos. La mayoría de la gente le encanta el placer, los deleites, las distracciones, y en todo eso hay pecado. Vemos las fiestas están llenas de alcohol, de drogas, en fin, de tanta cosa, ¿verdad? El Señor dice, no hemos obedecido a su palabra, porque los siervos, los profetas escribieron la palabra de Dios. Así que, y de todas clases, porque ahí pueden ver que hay reyes, príncipes, padres y todo el pueblo de la tierra, todo el mundo, en el mismo, podríamos decir, en el mismo bote, ¿verdad? Seguimos leyendo. Él sigue confesando y dice, tuya es, Señor, la justicia. Y eso es verdad. El único justo es Dios. Y ahí todos nosotros somos injustos. Y a veces nuestra justicia la aplicamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Y luego dice, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy, lleva todo nombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Fíjense que he estado pensando mucho porque voy a hacer una presentación en otro lugar y yo analizo el gran amor de Dios por nosotros. Pero Dios no es un padre alcahuete, sino que cuando merecen los hijos darle un par, como decimos nosotros, de nalgadas, hay que dárselos, ¿verdad? Aunque ahora la sociedad dice que no debemos castigar a los hijos, pero la palabra de Dios dice que sí. Así que a donde el mismo Dios, cuando sus hijos fueron rebeldes, dice, los castigó. Es más, dice el Señor, yo al que amo reprendo y castigo. ¿A dónde los has echado? Dice, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Contra ti pecamos. Siempre que nosotros ofendemos a alguien, en primer lugar estamos ofendiendo a Dios, porque esa persona fue hecha por Dios y le pertenece a Dios. Así que cuando nosotros oramos, debemos pedir perdón a nuestro prójimo, pero también tenemos que pedirle a Dios. Versículo 9. Entonces dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y le decía yo que en este tema que estoy preparando, yo voy a hablar del gran amor de Dios, del amor más increíble que jamás ha existido. Y ese es nuestro Dios. Él es el que tiene misericordia de nosotros. Se compadece a ver que está viendo que nosotros mismos nos estamos dañando. Y en su gran misericordia, su amor es tan tierno que no haya cómo hacer para ayudarnos, porque nosotros somos los rebeldes, los desobedientes, los que nos apartamos de Él. Si estuviéramos cerca de Él, recibiríamos tantas bendiciones.
Versículo 10 dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Fíjense, Dios nos ha enseñado el camino, qué es lo que debemos hacer, pero nosotros siempre buscamos otro camino. No seguimos los consejos de Dios. Versículo 11. Daniel va a seguir orando hasta el versículo 19 y dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Vean ustedes, eso es, yo lo puse en verde porque quiero que nosotros entendamos una cosa. Cada vez que pecamos es en contra de nosotros. Algo malo nos va a venir. Es como tirar un boomerang. Usted, cuanto más fuerza lo tire, más fuerza le va a golpear a usted en la cabeza. Cada vez que pecamos, si usted se va a jugar al casino, va a venir pobre porque va a perder todo. Eso es ir en contra de Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. No debiéramos de malgastarlo. Si usted se va a hacer uso de drogas, es en contra de usted. Por supuesto que es en contra de Dios, pero usted es el que va a cosechar todas esas cosas. Así que cuando desobedecemos, lo único que estamos haciendo es haciéndonos mal a nosotros mismos. Entonces dice, ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Todo lo que hacemos es en contra de nosotros cuando nos apartamos de Dios. Y dice el versículo 12, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Él está meditando en todo ese mal que ellos hicieron. Y dice, como por no fuimos obedientes, no cumplimos su palabra, pues nos ha venido todo, porque saben, lo interesante es que Dios es omnisapiente. Él lo sabe todo, sabe el fin desde el principio. Ni han comenzado las cosas y él ya sabe cómo van a terminar. Y por eso les dejó, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, cuando le dice, miren, si ustedes hacen lo bueno, les va a ir bien así, 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 así. Y si hacen mal, les va a ir así, 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 así de mal y de maldición. Y es más, les dijo Dios, yo sé que a ustedes les va a ir mal, porque ustedes se van a apartar de mí. Y fue exactamente lo que sucedió. Por eso estaban esclavos en Babilonia, por desobedientes. Versículo 13. Entonces dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, como digo, pues los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad o tu verdad. Lo que está diciendo aquí es que aparte de que eran malos, ni siquiera ellos se convertían. Ni siquiera reconocían que estaban mal, ni siquiera pedían perdón por sus maldades, ¿verdad? Por tanto, dice el versículo 14, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová. A veces la gente dice, pero ¿por qué Dios esto y por qué Dios aquello? Es que no vemos nuestra vida. No vemos que nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado. La consecuencia de nuestras acciones es lo que nos viene contra nosotros. Dios no está en el negocio de lastimar a nadie. Dios no está con el deseo de que la gente se pierda. Al contrario, sino que nos dio hasta su Hijo para salvarnos y siempre anda detrás de nosotros buscándonos. Nos anhela el Señor, nos ama. Así que dice Daniel, justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Claro, él reconoce que todo lo malo que ha venido ha sido como consecuencia de la desobediencia. Ahora pues, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, lo cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Entonces él está reconociendo que Dios es bueno, que Dios es poderoso y que ese poder lo usó a favor de su pueblo.
pero nosotros, dice, hemos pecado. Fíjese imagínese que usted le regala un plato de comida a una persona. Usted le está haciendo bien. Y después esta persona viene, cuando termina de comer, agarra el plato y se lo tira a usted en la cara. ¿Cómo se sentiría usted si le hizo bien y la persona le paga mal? Pues más o menos es lo que hizo el pueblo de Israel con Dios. Y lo que hacemos nosotros todos los días, porque Dios es bueno con nosotros. Y sin embargo, nosotros ni lo buscamos, ni tiempo le damos a Él. Yo los felicito a ustedes que están conectados en esta noche porque están queriendo saber más de Dios, están queriendo estudiar su palabra. Y eso somos, podríamos decir, las excepciones de la regla. Versículo 16 dice, oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira, tu enojo, ¿verdad? Tu furor de sobre tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor de nuestro. Vea que Dios quería hacer de Jerusalén, podríamos decir, la capital del mundo. Que todo el mundo cuando fuera a esa ciudad dijeran, caramba, qué ciudad más hermosa. Aquí mora la justicia, la paz. Todos son tratados como deben ser tratados, con respeto, con justicia, y que se viera una cosa esplendorosa y Dios los iba a bendecir grandemente. Pero ahora, en lugar de eso, Jerusalén era una burla para todos los pueblos paganos, porque estaba abandonado el santuario, la ciudad toda descuidada, los muros caídos, las puertas quemadas. ¿Por qué? Todo por causa del pecado nuestro. Seguimos adelante, versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Aquí encontramos una cosa bien interesante en este versículo, que nosotros cuando oramos, siempre oramos por nosotros. Señor, yo quiero, Señor, dame, mira, tengo esto, esta es mi angustia, este es mi estrés, este es yo. Daniel, su preocupación era Dios mismo. Le dice a él, haz que tu rostro resplandezca. No está diciendo haz que mi rostro resplandezca, el tuyo, Señor, sobre tu santuario asolado. Su corazón estaba roto porque el santuario de Dios estaba en ruinas. Así que está más preocupado en la agenda de Dios que en su agenda personal. Esas son oraciones hermosas, porque no son oraciones egoístas. No que no debamos pedir por nosotros, claro que sí. Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y dijo, dame el pan de cada día. O sea, hay que pedirle las cosas necesarias, sí. Pero más debemos estar interesados en lo que Dios quiere. Dios quiere, por ejemplo, que todos se salven. Ahí debiera estar nuestro interés. Ahí debiéramos de gastar nuestro dinero, nuestro tiempo, tratando de alcanzar a otros, porque es lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Versículo 18 dice, inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Vean ustedes otra vez, esta es una oración intercesora. Él no está pidiendo por él de manera personal, sino que está incluyendo a todo el pueblo, y en todo el pueblo él está también, pero él está interesado en la mayoría, en la gente, en Dios. Y le dice, confiamos en tus justicias, no en lo que nosotros hacemos. Hay muchas personas que dicen, no, pues yo soy muy buenito, ¿verdad? Hago cosas buenas. No se confía en las cosas buenas. Casi la mayoría, podríamos decir el 99.99% de las cosas buenas que hacemos es porque es algo que nos conviene a nosotros. O sea que es por egoísmo, por interés propio. No decimos voy a ir a hacer esto porque voy a ayudar a aquel grupo de personas que está allá. Pensamos en nosotros, no en los demás. Por eso es que él dice, no confiamos en nuestras justicias,
sino en tus muchas misericordias. Ahora sí vamos a entrar al versículo 19, que va a ser, podríamos decir, el último versículo de la oración, porque de ahora va a entrar después Dios a intervenir. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Otra vez, este versículo es acerca de Dios y no acerca de Él. Y aquí aparece ya ahora la profecía de las 70 semanas a partir de este versículo en adelante. Versículo 20 dice, aún estaba hablando, o sea, estaba orando, ¿verdad? Y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y otra vez vuelve a repetir versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Varios detalles ahí. Fíjense que Daniel todavía está hablando cuando ya Dios le está mandando la respuesta. Cuando manda un mensajero. Qué interesante es esto. Si nosotros aprendiéramos que orar es estar en comunicación directa con Dios, que Él escucha nuestras oraciones, yo pienso que oraríamos más. El Señor está atento a las oraciones de sus hijos. Son tan pocos los que oran que se le hace bien fácil a Dios escuchar las oraciones de todos. No que a Dios le sea difícil si todos oráramos, pero son tan pocos los que oran hoy en día, ¿verdad? Luego dice también ahí que como a la hora del sacrificio de la tarde. En el pueblo de Israel antes se hacían 2 sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde. El de la mañana se hacía a las 9 de la mañana y el de la tarde se hacía a las 3 de la tarde. Así que podríamos decir que no está hasta la hora en que Daniel estaba orando. Eran las 3 de la tarde, cuando vino el ángel a contestarle la oración. Versículo 22 dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ay, hermanos, y cuánto necesitamos de eso nosotros también. Sabiduría, entendimiento. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo no soy muy brillante y yo para entender algo tengo que leerlo y volverlo a leer y después todavía lo vuelvo a leer otra vez para poder agarrar un poco de sabiduría y entendimiento en la palabra de Dios y cómo la necesitamos. Y a veces nosotros ni leemos la Biblia. ¿Cómo vamos a tener sabiduría? ¿Cómo vamos a tener entendimiento si ese lo da Dios? Si Dios del cielo lo manda. Versículo 23. Entonces dice que al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Ay, yo digo, qué cosa más linda eso. Que Dios dijera eso de mí. Que Dios dijera eso de ti. Tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí va a empezar a explicarle la visión de lo que él no había entendido. Así que vemos nosotros que cuando el ángel Gabriel regresa para explicar esto que él no entendía, aquel tiempo profético del que hablamos, de las 2300 tardes y mañanas, como les digo, en medio de esa profecía grande hay otra más pequeña, que es la de las 70 semanas, y esa es la que le va a explicar en este final de este capítulo. Así que vemos nosotros que Dios está interesado en que nosotros comprendamos las escrituras. Si usted se pone a estudiar y con oración la estudia, el Señor le va a dar entendimiento. El Señor le va a ayudar para entender. Así que dice que el ángel Gabriel, que él había visto en la otra visión, porque si ustedes se recuerdan, en Daniel 8:16, ahí es donde había visto al ángel Gabriel. Ya lo estudiamos en el seminario, en la lección pasada. Así que ahora Daniel va a hacer entender la visión a él. Y en el versículo 22, pues le dice, te voy a dar sabiduría y te voy a dar entendimiento. Así que qué hermoso es saber que Dios
manda a sus ángeles, dice la Biblia que son a siervos para los que se salvan, nos ayudan los ángeles. Deberíamos darle gracias a Dios también por sus ángeles, que son nuestra ayuda, ¿verdad? Y Daniel pues ahora va a entender un poquito más esto. Así que en el versículo 23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Vea, Dios está atento. Y ahora viene a darle entendimiento. 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí comienza él a explicarle 70 semanas. Ustedes saben que 70 multiplicado por 7, porque una semana tiene 7 días, son 490 años. 7 por 7, 49, y le agrega el 0, son 490 años. Ahí más o menos en esa diapositiva ustedes pueden ver ahí tengo otras diapositivas donde la van a ver un poco más clara, porque aquí está muy chiquita, pero la van a ver más grande. Y entonces, ¿qué va a suceder durante esas 70 semanas? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Determinadas quiere decir, he determinado cierto tiempo para el pueblo de Dios. O sea que el pueblo de Dios iba a dejar de ser pueblo de Dios. Y ya le había Dios determinado el tiempo debido a sus pecados. Iban a ser desde el tiempo que ya nos va a decir cuál tiempo es, y ahí va a empezar a correr el tiempo de 490 años. Y el pueblo, por decir así, escogido de Dios, iba a dejar de ser el pueblo escogido de Dios, porque Dios iba a mandar ahora su evangelio a los gentiles. Entonces dice, para terminar fíjense, son 6 cosas. La prevaricación, 1. Poner fin al pecado, 2. Expiar la iniquidad, 3. Para traer la justicia, 4. Para sellar la visión, 5. Y para ungir al santo de los santos, 6. Todas esas cosas iban a suceder en un periodo de 490 años, que lo vamos a ver un poquito más explicado. Vamos al siguiente versículo. Dice, sabe pues y entiende. Y aquí viene la partida a donde va a comenzar ese periodo de 490 años. Dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, dice, 7 semanas y 62 semanas. Así que si usted suma 7 más 62, le van a dar 69 semanas. Y luego dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea que ya nos da el punto de partida. ¿Cuándo era? Cuando se diera la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe eran 69 semanas, pero todavía iba a faltar otra más que ya nos va a decir. Versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Ven ustedes? Y entonces dice, paz, no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí entonces vemos nosotros que va a empezar a descifrar. Aquí tenemos la diapositiva un poco más grande. Y saben, en el hebreo, cuando se habla de esta visión, se habla de dos palabras hebreas. Una es la jazón y la maré, o chazón. Chazón y maré, ¿verdad? La chazón es la visión completa y la maré es un periodo específico dentro de la visión grande. Y de eso es lo que está diciendo. Te voy a enseñar la chazón de la maré. Te voy a enseñar la visión pequeña de la visión grandota, en otras palabras. Así que de eso es lo que está hablando. Las 490 años están en medio de la profecía de los 2300 años. Las dos comienzan al mismo tiempo, pero primero iban a pasar 490 años. Se quita el privilegio por lo menos temporalmente, porque al final de la Biblia dice que los judíos volverán a ser pueblo de Dios. Pero hoy por hoy, hasta el día de ahora, todavía los gentiles son a los que se les predica el evangelio, ¿verdad? Y como vemos, Gabriel no pierde el tiempo. Él va directamente al grano en la explicación del tiempo profético.
Y entonces le dice, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, no era el pueblo de Babilonia, no era el pueblo de Roma, no era el pueblo de ninguno de los imperios que hemos visto. Esta profecía era específicamente para el pueblo de Israel. Así que, como dije, pues esos 490 días se convierten en 490 años. Y esto nosotros lo encontramos en varias oportunidades en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Números y en el libro de Ezequiel, también se nos habla de que se cuentan en profecía día por año. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios mandó a los espías a que cuando iban a entrar a Canaán, que fueron los espías y 40 días estuvieron allá espiando la tierra y después de los 40 días regresaron con todos los frutos y todo lo demás? Y el pueblo pues lloró porque la mayoría dijeron, no se puede entrar, ahí hay gigantes, etcétera, etcétera. Y Dios se enojó. Y entonces dijo, 40 días estuvieron allá, pues ahora ustedes en lugar de 40 días en profecía, 40 años se van al desierto. Y ninguno de ustedes que no creyó va a entrar. Y se cumplió la palabra de Dios, porque hasta después de los 40 años, cuando habían muerto todos esos que lloraron diciendo que no se podía entrar, pues les dijo el Señor, pues no van a entrar. Ustedes mismos lo han dicho. Y fueron sus hijos los que entraron a la nueva, a la Canaán. Así que un día por año. Y el pueblo, y en Ezequiel dice lo mismo también, ¿verdad? Que son días por año lo que el Señor nos ha dado. Así que vemos nosotros de que desafortunadamente la falta de fe es la que a veces hace que nosotros no disfrutemos de los planes que Dios tiene para nosotros. Así que Dios había decretado día por año. En Ezequiel dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá, dice 40 días, día por año te lo he dado. Así que el Señor en profecía usa un símbolo de un día por un año. La emoción y la alegría del anciano profeta deben haber sido enormes cuando él estaba escuchando la explicación de Gabriel, porque en primer lugar le habla del Mesías. Él espera al Mesías y dice que se iba a manifestar después de las 69 semanas, iba a aparecer el Mesías. Así que entonces él estaba emocionado, pero después su corazón se le parte cuando le dice, porque en la última semana le dice que iban a quitar la vida del Mesías, ¿verdad? Y por otra semana dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí vemos nosotros de que después se cumplió exactamente como decía. En primer lugar, la salida de la partida, y ahí es donde nosotros debiéramos de poner atención. En el versículo anterior, Mari, si lo puedes poner, en el versículo 26, ahí, en el anterior, yes, ahí. Entonces dice, vean ustedes en lo que está en amarillo, dice, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Y ahí debe haberse puesto él muy triste, porque en el versículo 25 decía hasta el Mesías príncipe, y Daniel debe haberse puesto súper contento. Pero en el versículo 26 le dice que le van a quitar la vida al Mesías, ¿verdad? Y luego dice, en las letras azules ustedes pueden ver que dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y fue exactamente lo que hizo Tito. Destruyó, quemó. Bueno, es más, Tito no quería quemar el santuario, pero los escritores de su tiempo dicen de que no se sabe cómo, pero parecía que el fuego nadie lo podía apagar. Y se quemó como Jesús, como nosotros sabemos, ¿verdad? De que el santuario fue destruido, ¿verdad? Después de la muerte de Jesús en el año 70 de nuestra era. Así que interesante que todo paso a paso, como habían dicho, iba a suceder. Vamos ahora sí, adelante, el versículo que seguía, al siguiente. Y dice ahí que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. O sea que cuando Jesús aparece,
después a la mitad de la semana. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es la mitad de una semana? ¿Verdad que son 3 días y medio? Pues Jesús fue ungido por Juan el Bautista cuando Jesús tenía 30 años. Esa era la edad en la cual un judío, especialmente en los ritos del Levítico, ningún levítico podía servir en el santuario hasta que cumpliera los 30 años. Esa era la edad adulta, por decir así. Y entonces Jesús fue ungido exactamente en el año cuando él cumplía 30 años por Juan el Bautista. Y de ahí él fue a hacer su ministerio y solamente duró 3 años y medio, porque a los 3 años y medio lo crucificaron. Así que exactamente a la mitad de la semana iba a cesar el sacrificio, porque Jesús era el sacrificio, el verdadero sacrificio. Todas las ovejas apuntaban a Jesús. Él era la ofrenda, él era el sacrificio. Y fue exactamente como se cumplió. Seguimos, versículo 28. Entonces, vemos nosotros aquí ya un poco más detallado para que ustedes vean. En el año 457 se da el decreto para salir de Babilonia y ellos regresan. Pasan 49 años queriendo construir el santuario y con mucha angustia porque los pueblos alrededor no querían dejarlos. Pasan 62 semanas luego y entonces aparece Jesús cuando es ungido en el año 27, pero en el año 31 y medio, 3 años y medio, Jesús es crucificado, ¿verdad? Entonces, fíjense qué interesante esto. Y esto pues de paso, ahorita el Espíritu Santo me dice que hay el comentario para hacerlo, me lo trae a mi mente y lo voy a hacer, no tenía planeado. Pero si ustedes cuentan, Jesús fue crucificado en la primavera, más o menos entre el mes de marzo y abril, ¿verdad? Que es donde la mayoría de gente celebra la Semana Santa. Y si Jesús tenía 3 años y medio, tenía 33 años y medio cuando Jesús murió. Si él murió en la primavera, usted solo tiene que contar 6 meses atrás y le va a dar el día de su nacimiento. O sea que cuando él cumplió años, al medio año después, murió. Entonces, quiere decir que lo va a llevar a usted más o menos entre el mes de septiembre y octubre. Y más o menos ahí es cuando Jesús nació. No nació Jesús en diciembre, como se nos ha dicho a todo el mundo, ni mucho menos el 24 ni el 25. Esa es otra historia pagana, ¿verdad? Y hay mucha gente que está celebrando el nacimiento de Jesús en Navidad cuando Jesús nunca nació en Navidad, en la época de diciembre. Bueno, ese es tema para otra ocasión. Pero esta profecía nos demuestra eso, ¿verdad? Porque si Jesús cumplía años, tenía que haber sido 6 meses antes de su muerte, porque él murió cuando tenía 3 años y medio de su ministerio. Muy bien, entonces vemos nosotros que pasó la mitad de la otra semana, pero todavía quedaba otra mitad de la semana. ¿Verdad? Entonces nos va a llevar el siguiente versículo hasta el año 34 de nuestra era, cuando va a terminar el tiempo determinado para los gentiles, para el pueblo de Israel. ¿Y cuando se concluye eso? Con la muerte de Esteban. En el año 34, Esteban fue apedreado por predicar el evangelio, por creer en Jesús. Y cuando él era apedreado, dice que vio el cielo abierto y vio a Jesús viniendo en las nubes. Así que ni sintió las piedras. Pero ahí se le acabó el tiempo de gracia al pueblo de Israel. Y vemos nosotros que se cumplieron, ¿verdad? Conforme al número de los días, los 40 días los días que Dios había dado específicos en la profecía se habían cumplido. ¿Cómo determinamos nosotros el punto de partida? ¿Saben ustedes que dice cuándo se dé el decreto para salir de Babilonia? Bueno, pues resulta que se dieron 3 decretos. El primero fue dado por Ciro en el año 537. La segunda orden la dio el rey Darío y ese fue en el año 519. Pero acuérdense que los años van de mayor a menor acercándose a Jesús y de Jesús en adelante crecen los números. Así que el último que se dio fue el dado por Artajerjes y ese fue en el año 457. ¿Y por qué escogemos el último y no el primero o el segundo? Bueno,
porque el último contenía todos los detalles de lo que la profecía contenía, porque se les iba a dar no solamente el permiso, sino que se les iba a dar material, se les iba a dar hasta soldados que los acompañaran allá. Fue el más completo de todos. Así que por eso, y si contamos hasta la llegada de Jesús, cae exactamente en la fecha. Así que es más fácil estudiar la profecía cuando ya las cosas pasaron, ¿verdad?, que antes que sucedan. Así que la tercera orden es el año 457 y llega exactamente a cumplirse la profecía, al nacimiento de Jesús y luego al apedreamiento de Esteban. Así que las tres órdenes formaron una unidad maravillosa porque realmente nos llegaron a comprender esta profecía. ¿Qué más puedo decir? Según la profecía, los restantes 62 semanas a partir del año 408 nos llevan hasta el Mesías de la profecía de Daniel 9:25 y pues se consumó el tiempo del pueblo de Israel después, 3 años después de haber muerto Jesús y ascendido al cielo. El tiempo se cumplió. Pablo escribe en su carta a los hermanos de las iglesias de Galacia lo siguiente, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo? Estaba hablando de la profecía de las 70 semanas. Allí eran los en donde se cumplía que Jesús tenía que aparecer. También el Señor Jesús mencionó esta profecía en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, cuando él dice, Jesús dice, él comenzó a predicar después de su bautismo y dijo, el evangelio del reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando dijo el tiempo se ha cumplido? Pues estaba hablando de eso precisamente, de la profecía de las 70 semanas, a donde pues habría de aparecer el Mesías y que después, 3 años después, tenía que ser crucificado, ¿verdad? Así que vemos nosotros que es fascinante ver cómo desde el bautismo de Cristo en el otoño del año 27, como les digo, en el año 27 Jesús estaba cumpliendo 30 años, ¿verdad? Y solo pasaron 3 años y medio porque Jesús murió a los 33 años y medio. Y como Jesús cumplió años en octubre, en el otoño, fue entonces para ser ungido. Así que Jesús nació más o menos entre el mes de septiembre y octubre. No es de sorprenderse que 3 años y medio después de su bautismo, Jesús supiera que su última Pascua había llegado. ¿Por qué? Porque él conocía la profecía. Y por eso decía, el tiempo de mi partida se ha acercado, ¿verdad? En San Juan capítulo 13, versículo 1, Jesús dijo, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cómo es que Jesús sabía que la hora había llegado? Antes que no llegaba, él decía, déjenlos porque mi hora todavía no ha llegado. Pero como él conocía la profecía, él supo cuándo le tocaba, cuándo es que iba él a fallecer. Porque Jesús era un estudioso de las profecías. Así que gracias a la profecía de Daniel 9, Jesús sabía que iba a ser muerto 3 años y medio después de su ungimiento allá en el bautismo en el río Jordán. Y fue exactamente lo que sucedió. Como mencionó, la profecía decía que iba a cesar el sacrificio y eso es exactamente lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz. Dice que el velo del santuario se rasgó, se rompió, ¿verdad? Porque se había cumplido otra vez la profecía. Miren, son tantos los detalles que hay acerca de esta profecía en la palabra de Dios que es increíble, pero solo aquellos que estudiamos la Biblia podemos encontrar estos detalles, cómo todo casa, todo cómo cae, ¿verdad? Cuando estudiamos las profecías entendemos mejor la palabra de Dios, entendemos mejor lo que Dios nos ha dicho. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba a abajo. Ya no eran más necesarios sacrificios y ofrendas por el pecado. En Hebreos capítulo 9 dice, pero ahora en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora, si tú quieres vivir sin pecado, lo único que tienes que hacer es ir a Jesús. Confiésale tus pecados. Dile, yo soy pecador, Señor. Te he fallado, he sido testarudo, he sido rebelde, pero quiero regresar a ti. Y el Señor, con los brazos abiertos, el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Como digo, con el apedreamiento de Esteban, y eso ustedes lo pueden encontrar en el libro de los Hechos, el capítulo 6, del versículo 2 en adelante, que es un capítulo fascinante para estudiar, ¿verdad? Y en el capítulo 7, ahí es donde primero él da un discurso y en el capítulo 7 lo apedrean y dice el capítulo 7 dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, el que se convirtió después en Pablo, ¿verdad? Y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Vemos nosotros que la palabra de Dios es confiable. Queridos amigos, hermanos, estudiemos la palabra de Dios. Jesús está por venir pronto. Y ahí está escrito todo. Hasta los detalles de la venida de Jesús están escritos en su palabra. No nos perdamos este privilegio hermoso que tenemos de poder conocer hasta los detalles de la venida de Jesús. Pero creo que vale la pena estudiar su palabra. Vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, qué hermosa es tu palabra. Y tú que lo sabes todo, Señor, que sabes el fin desde el principio, nos has dejado escrito paso a paso, Señor, cada cosa para que no nos perdamos en este camino que llevamos. Queremos llegar hasta la patria celestial, Señor, y nos has dejado escrito el camino. Ayúdanos a seguir estudiando, Padre, para que nadie nos engañe y no nos extraviemos nosotros mismos en el camino y nos perdamos. Quédate con nosotros este sábado. Danos tu Espíritu Santo para que nos pueda seguir guiando. Llévanos a tu casa mañana para alabar tu nombre con todo nuestro corazón, para dirigirnos a ti y estar en tu compañía, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor tan grande y que eres perdonador. Quédate también con nosotros esta noche para que tengamos un descanso tranquilo, reparador y podamos llegar a tu casa con alegría. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga a todos